Aquí vamos a hablar acerca de temas relevantes con la agenda social, temas de actualidad, temas que están un poco en boca de todos y que a veces son polémicos, pero que es importante que conozcamos qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensan los involucrados, los afectados muchas veces por estas noticias. Y hoy tengo el gusto de hablar con un buen amigo, no de tantos años, no hace tanto que nos conocemos, pero la verdad es que es un buen amigo, la verdad, Roberto Rete, quien nos va a platicar esta tarde de una experiencia de su vida, lo que él ha vivido, que él piensa. Roberto llevó vida, o más bien experimentó la homosexual. Eh, Su vida ha cambiado. Él vivió la atracción homosexual, su vida es distinta ahora y él nos va a contar su historia. Roberto, bienvenido, qué gusto que nos acompañes esta tarde. Hola, ¿qué tal, Marcial? Igual agradecerte la oportunidad de compartirles un poco de la experiencia que tengo en cuanto a la atracción homosexual. Y bueno, también saludar a toda la gente, presentarme. Mi nombre es Roberto Rete, soy originario de Sinaloa. Ya tengo algún tiempo también viviendo aquí en Monterrey junto a mi esposa. Eh, y bueno, también agradecerte, Marcial, la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que ya habíamos dicho que íbamos a hablar, pero resulta muy oportuno que nos veamos porque la semana pasada en el Estado de México se prohibieron las ECOSIG, ¿no? Los esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género cuando se obligue a alguien a ir a terapia por su atracción al mismo sexo, porque se identifica con otro sexo. Si lo obligan a ir, hay cárcel para el psicólogo, cárcel para quien lo lleva. Y si es menor de edad, la cárcel es el doble si son sus papás los que lo llevan, ¿no? O sea, alguien menor de 18 años, sus papás no lo podrían llevar a una ECOSIG. En el Senado de la República hay otra iniciativa que también prohíbe los esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género, sea o no que sea obligado. O sea, no es porque lo obliguen, es porque lo invitan, o sea, por el mero hecho de ofrecerlo, impartirlo, sugerirlo, etcétera. En este contexto, cuéntanos tu historia. Tú viviste la atracción al mismo sexo, tu vida es distinta. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Y qué opinas tú de estas iniciativas que ya prosperó en el Estado de México Ajá. como del Senado de la República? Bueno, Marcial, mira, ahorita que estabas comentando esta situación allá en el Estado de México, hace 13 años mi familia y yo estábamos pasando por uno, yo creo, de las situaciones, hablo de mi familia nuclear, mi padre y mi madre, una de las situaciones yo creo más difíciles o más extremas que vivimos como familia, ¿no? Esta situación de la atracción homosexual no solamente fue un asunto personal, fue un asunto sumamente, profundamente familiar. Recuerdo, Marcial, hace 13 años, en la intimidad de nuestro hogar, esa ocasión en la que yo pude por fin compartir con mis padres la situación que yo experimentaba. Yo tenía aproximadamente 20 o 19 años. Eh, yo los invito a mi habitación, a un lugar específico donde yo guardaba ya desde hacía algunos meses información acerca de la atracción homosexual, libros muy importantes como de Joseph Nicolosi, de Artwig, de Richard Cohen, de Berardo Martínez, etcétera. Yo los tenía resguardados en un cajón. Yo invito a mis papás. Fue un momento en el que yo creo que me impulsó a mí el Espíritu de Dios a poder abrirme a mis papás y contarles ese tormento, esa difícil situación ya de años que yo llevaba viviendo solo en mi mente, con el sufrimiento el emocional que conlleva experimentar algo que tú no quieres para ti o que tú no elegiste o que tú precisamente no lo planteas como un estilo de vida para, pues para todo tu destino. Yo les hablo a mi habitación, abro el cajón, les aviento todos los libros al suelo. Fue un momento en el que estaba muy exasperado, muy ansioso, y ellos muy a la expectativa de que era aquello que yo les iba a contar. Entonces, yo se los pongo en el suelo y les digo, papá, mamá, desde hace ya aproximadamente 6 o 7 años, yo experimento atracción hacia mi mismo sexo y es algo que yo no quiero para mi vida.
yo no quiero ser así, yo no quiero vivir así y yo ya no puedo más. Yo necesito que me ayuden a encontrar la razón de por qué pasa esto conmigo y encontrar una manera en que pudiera hacer algo. ¿Sabes, Marcial? Mis papás pues, recibieron un balde de agua fría. Fue un momento sumamente doloroso para ellos. Eh, Mi madre empezó a sufrir, a llorar. Mi papá empezó también a cuestionarse, a hacerse preguntas a sí mismo, qué había pasado. Eh, y bueno, yo comencé a contarles en ese mismo momento todo lo que yo ya había aprendido acerca de por qué yo tenía atracción homosexual, por qué se había presentado en mí la atracción homosexual. Y quiero introducir esto, el tema marcial, con esta situación familiar. ¿Qué hace una familia marcial en esta situación? De pronto estábamos solos. ¿Hacia dónde vamos a solicitar ayuda? ¿A alguna institución gubernamental? ¿Alguna asociación no gubernamental? ¿A dónde? De pronto estábamos totalmente solos, con una situación muy crítica. Yo ya había buscado, o había intentado, perdón, buscar el suicidio antes de esto que les platico. Y de pronto la familia veía sobre sus hombros quizá las consecuencias de muchas situaciones del pasado que ellos pensaron que se habían ido quizá, que se habían esfumado, que habían sido, pero que no habían tenido ningún impacto a lo mejor en mi desarrollo o la dinámica familiar que vivimos. De pronto teníamos sobre nuestros hombros la dura responsabilidad de esta situación. Nadie podía ayudarnos, nadie sabía ayudarnos y estábamos totalmente solos, Marcial. Y allí comenzó esta dura tarea familiar por una situación sumamente difícil, y era precisamente que yo no quería vivir con atracción homosexual. Yo no quería ser homosexual. Y ese era el conflicto. Esa era la dificultad, que ni mi familia ni yo veíamos alguna opción alterna para ese tipo de situación. ¿Qué pasa cuando en una familia hay una persona, hay un hombre o hay una mujer que tiene atracción homosexual, pero que no quiere vivir así? Esta situación te la comparto, Marcial, a manera de introducción de mi testimonio. Qué impresionante esa vida. Me llama mucho la atención esto que mencionas de la soledad. En un primer momento, Roberto, bueno, el primer gran paso es eso que llaman el salir del closet, pero en tu caso, salir del closet no fue un salir del closet para, para crear mayor conflicto, fue un salir del closet para pedir ayuda que ya habías empezado a encontrar, ¿verdad? O sea, tú ya habías Exacto. encontrado unos primeros recursos. En tu opinión, dices que hace 13 años, 17 años que pasó eso, 13 años que pasó eso. Sí, la situación con mi familia hace aproximadamente 13 años. Yo tenía 20 o 19 años. O sea, hace 13 años, ¿qué ha cambiado? Si ahora un joven experimentara lo mismo que tú y quisiera empezar a encontrar, pues, unos primeros recursos, ¿los encontraría? ¿Es Mira, más difícil? yo creo, Marcial, que sí. Todavía es posible encontrar esos recursos que yo encontré. Qué bueno. Mira, y es precisamente la razón por la que yo creo que es importante que las personas que hayamos pasado por esta experiencia levantemos la voz, hablemos y digamos la verdad de esta situación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en la situación en la que yo estaba. Hay muchas personas que quieren vivir como homosexuales. Y eso es sumamente respetable, ¿no? La decisión que cada quien tome en cuanto al destino de su vida. Todos asumiremos al final la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión. Sin embargo, según mi perspectiva y mi experiencia, Marcial, hay más personas
que no quieren vivir con ese sentimiento, pero que no saben que pueden no vivir con ese sentimiento si así lo eligen. Entonces, esa es la importancia de que levantemos la voz. Y por eso yo lo hago, porque lo hago precisamente por esas personas que están en esa misma situación en la que yo estaba y que sé que están sufriendo, sé que se sienten sumamente solos, abandonados hasta por el mismo Dios, por su familia, que la mayoría de las veces desconoce esto que ellos pasan en su interior. A veces por la iglesia, quizá, por el desconocimiento que tiene de la temática, de una manera generalizada hablo. Y está siendo bombardeada por una mercadotecnia voraz, furiosa, que trata de borrar tu conciencia y las pocas fuerzas y el ánimo que te quedan de resistir a esa tendencia, a esos sentimientos, a esos impulsos poderosos, porque son sexuales, tratan de borrarte esa conciencia. Es esa luz de esperanza que te queda en el fondo, que yo sentía y que decía, algo debió haber pasado para que yo experimentara esta situación. Yo no, ¿por qué yo habría nacido así? Y algo debe poder hacerse. Y esa esperanza se va diluyendo, se va quizá sofocando por la misma dinámica de la atracción homosexual, por los mismos vicios sexuales que se van adquiriendo, la misma identidad homosexual que se va asumiendo por tanta mercadotecnia y tanta ideología acerca de la homosexualidad. Que la persona quizá termina por convencerse de que así es y que así nació y que así tiene que vivir, lo cual es una triste mentira. Okay. Yo creo que, perdón. No, ok, o sea, escucho en efecto. Sí, Marcial, entonces esa es mi responsabilidad y ese es mi compromiso y eso es lo que a mí me mueve. Y quizá estas palabras van directamente para ti que estás escuchando y que sufres esta situación en la soledad de tu corazón y que quizá has perdido las esperanzas de ser el hombre que quieres ser o la mujer que quieres ser. Quiero decirte que tienes esperanza, que hay una verdad que aunque no se diga por los medios, por las redes sociales, por el periodismo actual, esa verdad es verdad y existe. Y creo que la puedes encontrar. Eh, Cuando pasó esta situación con mis papás, Sí. yo ya tenía ya aproximadamente un año, año y medio leyendo bibliografía que tiene información verdadera, que han escrito psicólogos que han resistido a esta persecución o esta corrección política desde los años 70 para acá, que han enfrentado esta corrección política y que han escrito sus libros. Ya mencioné algunos ahorita. Empecé a leer un poquito y empecé a descubrir qué era realmente lo que había pasado en mi familia y en mí para que yo presentara atracción homosexual. El primer libro precisamente me lo entregó una persona de Culiacán, en Sinaloa, de un apostolado que se llama Courage Latino, que busca más que nada que la persona que sufre la atracción a homosexual y que pertenece a la iglesia, que viva en castidad. Es más que nada el objetivo de este apostolado. Okay. Muy justo y muy bueno. Esta persona me entrega el libro de Joseph Nicolosi, el de Guía para Padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Yo aproximadamente ya tenía, yo creo, unos 18, 18 y medio. Me voy a mi casa, me regreso casi a Los Mochis, Sinaloa. Y bueno, en una noche comienzo a leer el libro. Fue una noche aterradora porque empezaba yo a descubrir mi vida en ese libro. El libro prácticamente estaba describiendo mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, la dinámica familiar, mi relación con los otros varones y toda mi historia de vida desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces, cada cosa que yo iba leyendo, yo iba relacionándola con mi vida e iba descubriendo que efectivamente aquella esperanza que yo guardaba en mi corazón y que yo tenía de que algo debió haber pasado para que yo tuviera atracción homosexual, pues eran ciertas. Era la primera vez que yo leía algo así.
y tenía el testimonio de mi vida, de que lo que estaba escrito allí era cierto. Y bueno, ¿qué comencé a descubrir? Bueno, primero que nada, la relación con mi madre. Eh, Mamá tenía una característica en cuanto a sus emociones muy volubles, muy expresivas, quizá variantes. Ella, de alguna manera, era muy sensible, muy sensitiva y de alguna manera también buscaba mucho el acercamiento para conmigo. Ella trataba de sentirse apoyada por mí, de sentirse escuchada por mí, de sentirse acompañada y sostenida por mí. Y bueno, ¿por qué se daba esta situación? Había en aquel entonces una serie de dificultades en el matrimonio de mi papá y mi mamá. Ellos no tenían una relación muy estrecha o emocionalmente satisfactoria. Eh, Eso obviamente provocó ciertos estragos en la dinámica familiar que manteníamos. Mamá y papá se distanciaron emocionalmente. Y cuando mamá se vio sola, ella de alguna manera buscó un sustituto de esa falta emocional o de esa carencia que tenía con la relación con mi papá. Y bueno, ese sustituto fui yo. Yo comencé a entender que yo tenía que estar allí para ella, para escucharla, para sostenerla. Por si había, no sé, algún problema, alguna discusión entre ellos, yo estaba listo, aprendí a estar listo eh, para correr, a sostenerla. Si lloraba, a abrazarla, a decirle que todo va a estar bien. Todas esas quizá actitudes o, o, acciones de un esposo para con la esposa. Ese tipo de actitudes yo las tenía para con mi mamá a falta de que mi papá no las tenía para con ella. Y así viví prácticamente toda mi infancia. Yo comencé a renunciar porque en cuanto niño yo renuncié a muchas cosas. Una de ellas fue, por ejemplo, a salir a correr con los amiguitos afuera o o a sentirme libre de poder hacer cosas o actividades a distancia de ella. Yo entendí que yo tenía que estar dentro de la familia y que tenía que estar cerca de ella para sostenerla emocionalmente. Recuerdo también que ante esta dinámica, este sufrimiento que ellos vivían, mamá comenzó de alguna manera inconscientemente a ponerme de su parte en esta batalla o en esta guerra que se vivía en la dinámica familiar. Es decir, ella de alguna manera me preparaba para que yo estuviera de su lado. ¿Y cómo es esta preparación? Pues, por ejemplo, me hablaba mal de mi papá. La percepción que me decía tener de él era de un hombre malo, de un hombre que la humillaba, de un hombre que de alguna manera la abusaba en ese sentido en cuanto al maltrato. Que era un hombre tonto, quizá poco valioso, poco importante, no me dejó verlo como una figura importante, sino todo lo contrario, una figura negativa y pasiva. Por su parte, mi papá era un hombre un poco ausente emocionalmente. Físicamente estuvo presente siempre. Materialmente no me faltó absolutamente nada. Pero emocionalmente era un total desconocido para mí. Yo sabía que papá estaba ahí eh, porque más por otras cosas superficiales que porque fuera mi papá o porque yo lo sintiera cercano. Recuerdo muy pocos abrazos de parte de él. Eh, Me sentí, sabes, Marcial, totalmente desconocido para él. Y él era un extraño para mí. Nunca recibí alguna enseñanza en cuanto a algún deporte, por ejemplo, o en enseñanzas típicas de un papá para con su hijo, ¿no? Enseñarle a usar una herramienta, hacer algún trabajo en la casa, o simplemente pasar el tiempo juntos. Todo eso fue ajeno para mí. No tuve esa experiencia, ¿sabes, Marcial? Y por el contrario, empezaba yo a engendrar sentimientos de rencor y de odio para con él, por varias razones. Una de ellas era que
era malo con mamá. Otra razón era de que era agresivo. También me frustraba mucho quizá verlo tan pasivamente ahí en mi casa. Si estaba en casa, estaba viendo televisión, por ejemplo. Y no era como una figura activa en la dinámica familiar, sino pasiva. Es decir, la dinámica familiar más que nada estaba dirigida desde mi perspectiva por mi mamá. Figuraba la cabeza, era la que dirigía mi dinámica familiar. Y a papá lo veía por fuera, lo veía como pasivo, como poco significativo para mí. Al contrario, lo veía quizá poco inteligente, tonto, y una serie de ideas que yo generaba en mi mente, pues de niño, posteriormente adolescente. Y también tuve un sentimiento de decepción de parte de mi papá para conmigo, como si yo no hubiera sido quizá el niño que él hubiera deseado. Yo lo veía más cercano para con mi hermano. Entonces, de alguna manera, yo entendía que yo no era suficiente, que no fui el hijo que él hubiera querido y no tenía todas esas características que a lo mejor lo hubieran puesto orgulloso de mí. Eso en cuanto a mi papá y a mi mamá. La dinámica familiar que teníamos era precisamente esa. Si papá y mamá tenían una discusión, papá y mamá discutían, papá salía de la casa, yo asistía a mi mamá, la sostenía emocionalmente y posteriormente crecía mi rechazo y mi odio, mi rencor hacia mi papá. Esa lo llama Nicolosi la relación triádica y es muy común en hombres y mujeres que presentan atracción homosexual. Y bueno, creo que un factor clave también, Marcial, es la situación inevitable, esa prueba inevitable que yo iba a enfrentar tarde o temprano, que es toparme con el mundo de los demás varones, de los demás niños, porque por más renuncias que yo hubiera hecho para estar con mi madre y satisfacerla y sostenerla, yo era un hombre, era un varón y tenía que enfrentarme, como todos los varones, a ese mundo inevitable. Entonces llego yo a la primaria, estoy hablando aproximadamente quizá en tercero, cuarto, quinto de primaria fueron los más traumáticos, porque me encontraba totalmente desarmado ante los demás niños, ¿me entiendes? Pero, Sentía, ¿cómo era en concreto eso? ¿Te buleaban? ¿Te agredían? ¿No te gustaba lo que hacían los demás? ¿Sentías miedo de lo que hacían ellos? Si le pusieras, o sea, qué era que describías? Supongo que no querías ir a la escuela, es decir, si lo describes así, era como para no querer ir a la escuela. ¿O cómo? sí, precisamente no quería ir a la escuela primero, porque cuando yo me alejaba de mi mamá, yo sentía un vacío terrible. Y eso lo seguí sintiendo hasta ¿Cómo? los... Por ir ¿Perdón? a la escuela, o sea, por ir a la Exacto. escuela. Era O una sea, tú culpa ibas terrible, Marcial. de tercero a sexto de primaria, estás diciendo. Sí. Era una De los culpa 12 horrorosa. años, de los Exacto. 9 a los 12 años, ir a la Aprox. escuela te hacía sentir culpable. Exacto. Y la razón que yo descubrí era porque yo ¿Sí? me separaba de mi mamá, la abandonaba. Y eso me hacía sumamente malo, Marcial. Yo me sentía sumamente mal cuando yo me separaba. Ok. Cuando entré a la preparatoria, yo me fui a la preparatoria Los Mochis. Y estamos hablando de que es otra ciudad. Allí yo vivía en un pueblo cercano a Los Mochis. Bueno, pues fue tan traumático porque ya me separaba, me distanciaba de ella todavía un poco más y más tiempo, ¿me entiendes? Y era una culpa tremenda y un dolor tremendo que me hacía. Pero de tercero, estamos hablando de tercero a sexto de primaria, estás hablando de los 9 a los 12 años, donde uno Sí, supondría que no, nada que ver que tenga que ver con la atracción al mismo sexo, pero lo que tú describes es que la atracción al mismo sexo, algunas condiciones, o tú puedes decir que ya sentías la atracción al mismo sexo de los 9 a los 12 años. no, aún no. Entonces, no Bueno, quiere decir que hay cuando yo tenía niños 19 o homosexuales. 20, cuando tenía Sí. 19 o 20, pues yo decía, bueno, la atracción la siento desde que estaba chiquito.
era más que nada una manera en como yo me protegía del dolor que me hace sentir reconocer todo esto que te estoy platicando. Pero Exacto, la es que, realidad, ajá, sí, es que, o sea, es eso. En las conversaciones o los mensajes que recibo, y los dogmas, porque los dogmas del género ahorita y de la diversidad sexual dicen, no, es que naces, no se puede cambiar, y como nacen así, pues en teoría un niño, o sea, ese niño de 9 a 12 años ya era un niño homosexual, pero lo que tú dices es que no es que te gustaran los niños y no te gustaran las niñas los 9 exacto. años. Es otra cosa, o sea, ¿qué era lo que sentías cuando ibas a la escuela y qué decías? Perdón que me detenga un poco No, antes de adelante. la secundaria y la prepa, pero es que está interesante porque no, o sea, tiene que ver y no tiene que ver, o sea, no hay un niño, lo que estás describiendo es que no nacen, eso es lo que estás tú describiendo, yo no estoy diciendo. Exacto. Y sin embargo, en tu historia, en tu narrativa, hay cosas que sí sucedieron cuando estabas de tercero a sexto de primaria que tienen que ver con eso, ¿no? Exacto. Era lo que sentías cuando ibas a la escuela de tercero a sexto de primaria, que era lo que te hacían sentir los otros niños. Tenía que ver con ellos, tenía que ver contigo. Ya quedó claro que te sentías culpable por no estar con tu mamá, pero pues, te podías sentir culpable y como quieres estar con tus amigos o tus compañeros, que era lo que sentías en la escuela. Ok. Bueno, era un miedo terrible el que sentía al ver a todos los demás niños haciendo muchas cosas, muchas actividades, teniendo muchos comportamientos para los cuales yo me sentía incapaz de llevar a Ujú. cabo. Ejemplos quizá de Sí, es que infantes. no, algún ejemplo, o sea, ¿qué sería? Exacto. Veamos ejemplos pues de niños, ¿no? Yo recuerdo una ocasión en la que yo estaba con unas amiguitas. Yo tenía mucha facilidad para relacionarme con las niñas, como una especie de sensibilidad que yo desarrollé por tanta cercanía con mamá. Okay. Y yo comencé a relacionarme primero con las niñas. Entonces recuerdo en una ocasión estaban todas las niñas reunidas junto a un árbol. Yo estaba allí con ellas y ellas estaban viendo, yo con ellas, a un grupo de niños eh, hacia la cancha donde estaban las canastas de básquetbol, las porterías. Yo recuerdo ese momento, era como estar para mí en una ventana, dentro de un cuarto, con una sola ventana hacia afuera. Y lo único que yo podía hacer era ver a esos niños y admirarlos y sufrir profundamente el hecho doloroso de sentirme incapaz de hacer lo que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, jugar fútbol o jugar Ellos básquetbol. ellos te decían algo. Sí, ellos inmediatamente notaron esa sensibilidad extrema en mí, esa incapacidad de poder ejercer las actividades que ellos hacían. Y por supuesto que le notaron desde un principio y de alguna manera empezaron a etiquetarme o a pensar, quizá este niño sea homosexual, sea gay. Y así fue como escuché Y, la primera vez la ok. posibilidad de que yo fuera otra cosa que no fuera un niño. Por ejemplo, un homosexual. En una ocasión, Entonces no por te ejemplo, decían niña, no, no es que te no, dijeran, te decían eres una niña, o te portas como una niña, o qué no, te decían. no, me decían que era un homosexual. Ok, Sí, bueno, perdona la interrupción. Entonces, eso de tercero a sexto de primaria, que concuerda con, y la palabra incapaz, o sea, el hacer actividades asociadas a lo que exacto. hacemos los hombres. Siendo esto no es para mí. Recuerdo que Wal, conoce a Wal Flores también, que también ha estado varias veces aquí en Comparticipación. Wal comentaba en redes en una ocasión lo que significaba para él, por ejemplo, tomar un balón de básquetbol y botarlo, específicamente eso.
y que lo tomaba como un triunfo, o sea, como decía, es algo que decía, estoy haciendo algo viril, estoy haciendo algo que me ayuda a sentirme capaz de ser hombre, que él utilizaba esa expresión. Wow. Bueno, qué fuerte. Continúa, Roberto, y cómo siguió entonces. Sí, Marcial, mira, yo creo que quizá desde mi experiencia diste, Marcial, en el punto medular o el punto, quizá el núcleo de lo que podemos decir que ya es una atracción homosexual o es una homosexualidad. Y ese núcleo, en mi experiencia personal, fue el complejo de inferioridad que a mí me generó el hecho de sentirme incapaz de hacer todas esas actividades que hacían los demás varones, de poder ser así de sueltos, así de agresivos, así de seguros de sí mismos, y por el contrario, recluirme en mi incapacidad, en mi ineptitud, en mi fracaso. A lo mejor otras personas pueden verlo, otros adolescentes o ahorita otros hombres pueden decir, bueno, ¿qué tenía de complicado, no sé, patear un balón? Quiero decirte que el no haberlo hecho implicó para mí una frustración y un complejo de inferioridad tremendo que marcó mi vida y marcó mi personalidad. Eh, y para un niño, para un adolescente que su papá no le ayudó a hacerlo, para un niño adolescente que tiene una relación simbiótica con su mamá, como estaba yo, que estaba sumamente decepcionado de la figura masculina principal, de donde emana lo que es la masculinidad, que es mi papá, profundamente decepcionado de él, enojado con él y frustrado con él, y un rechazo hacia él. Prácticamente me vi imposibilitado para relacionarme con los otros niños. No tenía absolutamente ninguna raíz, me sentía sin ninguna raíz, no sentía mis pies puestos sobre la tierra, desde donde yo pudiera sentirme seguro para hacer todas esas actividades que ellos hacían. ¿Y sabes para qué fue lo único, Marcial, que me sentí capaz? Para admirarlos. Para sentarme de lejos, como esta experiencia que te cuento, sentarme de lejos, quizá con las niñas o quizá solo, ver hacia allá donde están ellos y aprender a sentir ese dolor y esa frustración de verlos grandes, de verlos fuertes y de yo verme cada vez más pequeño, más frustrado, más solo, más incompetente, más incapaz, más poco suficiente. Y entender que así era y aprender a vivir con ese dolor de esa situación. Porque un niño en esa situación, sin acompañamiento paterno o materno, o de algún tipo de ayuda profesional, ¿cómo lo elaboras mentalmente? ¿Qué otras opciones te quedan más que sufrirlo? Y más que aprender a resolverlo, pues de la manera en que puedas resolverlo. Y yo te voy a decir cómo lo resolví yo, Marcial. La manera en como yo lo resolví se llama homosexualidad. Okay. Para mí, no. Esa carencia, pues porque entonces lo que está diciendo no es una atracción, es un anhelo insatisfecho. Exacto. Yo quiero ser como ellos. Exacto. O sea, lo que estás diciendo no es que quisiera, no es que te atrajera a alguien, sino que quisiera ser como otro. Es lo que estoy percibiendo. En algún momento, esa admiración se convirtió en atracción homosexual. Ok. Eh, Alrededor de, ¿qué lo detonó? Aproximadamente ya para quinto, sexto de primaria, yo ya sí puedo decirte que yo sentía atracción homosexual. Ok. Y Pero fíjate el paso. hacia las niñas, ¿qué sentías hacia los hombres? O sea, ¿Perdón? ¿qué sentías hacia las niñas? ¿Qué sentías hacia los hombres? ¿Te daban asco las mujeres? ¿O decías, No. también me gusta? O sea, se te hacían fe, no sé cómo describirlo, o sea. Mira, es más que nada una situación, ¿sabes? Emocional, mental. Yo no Ok. sentía
ni siquiera, escucha, Marcial, ni siquiera me pasaba por la cabeza la cuestión de qué hace, no sé, un varoncito o qué reacción tiene un varoncito para con una niña. O sea, yo no estaba en esa sintonía. Lo único que yo tenía en mi cabeza era la frustración de no haber sido suficientemente varón como los demás niños. Y Sí, ese dolor fue mi obsesión. o Eso sea, es lo que soy yo hombre, abracé. no soy hombre, Exacto. soy suficientemente hombre. No soy suficientemente hombre. Y ellos sí son suficientemente hombres. Y eso a mí me duele en lo profundo de mi corazón. Me duele mucho y me frustra mucho. Y esa es mi obsesión. Y eso es lo que yo abrazo y eso es con lo que yo me quedo. Ya las otras situaciones quizá nos enseñan, o esta ideología nos quiere enseñar a que lo veamos así, ¿no? Como, bueno, entonces si te gustaban los hombres, las niñas no. Pero esto es más psicológico y más mental y emocional de lo que parece. Y es más una situación heterosexual que homosexual. Pero si quieres eso lo platicamos un poquito más adelante. Pero el punto, Marcial, que me gustaría que quedara muy claro de mi experiencia personal es el complejo de inferioridad que me hizo sentir, el haberme visto insuficiente con los demás hombres. Yo lo quise, ese dolor que me producía, yo lo quise encubrir con atracción homosexual. Esa admiración que yo sentía por los demás hombres y esas fantasías que yo me llevaba a mi casa en un principio, cuando comenzó todo esto que te estoy platicando, eran, por ejemplo, yo idealizaba a estos niños, yo me iba a mi casa y yo pensaba en estos niños jugando fútbol y lo grandiosos que eran y cómo corrían y se empujaban entre ellos, cómo rompieron algún vidrio, cómo entre ellos iban y le levantaban la falda a las niñas y corrían, eran como un club. Todo eso yo lo idealizaba, yo me lo llevaba en mi mente a mi casa y era mi obsesión. Yo estaba en mi casa, pensaba en eso, creaba fantasías, pero ninguna de estas fantasías, ¿sabes, Marcial? Tenía connotación homosexual, todavía no. Fue posteriormente cuando yo empecé a fantasear pero sexualmente con los niños. Pero antes eran fantasías acerca de las virtudes y de todas las capacidades que tenían y que yo no podía tener. ¿Y sabes cómo descubrí yo, Marcial, que se convirtieron esta admiración por estos niños y este complejo de inferioridad, cómo se convirtió en algo sexual? ¿Cuándo me pude dar cuenta que era algo sexual? Cuando precisamente tuve unas experiencias sexuales que me marcaron y que de alguna manera le dieron ya la connotación homosexual a esta admiración o a este sufrimiento que yo te comento. Un ejemplo, en una ocasión, a un niño al que yo admiraba, ¿sabes, Marcial? Demasiado porque era muy bueno en el fútbol. Este niño en una ocasión me mostró sus órganos sexuales. Este niño notó que yo tenía pues una admiración hacia él, que me sentía débil, que estaba apocado. Y en una ocasión aprovechó para él sentirse fuerte y grande y me mostró sus órganos sexuales. Estamos hablando de quinto de primaria. Cuando yo llegué a casa, sabes, yo ya no solamente lo fantaseaba jugando fútbol como antes. Ahora en mi fantasía estaban sus órganos sexuales. Claro. Sí, Eh, tiene sentido porque si él te muestra su virilidad y tú no eres como él, tú dices, yo no soy como él. O sea, ya se erotiza al varón. exacto, exacto. Sí, Fíjate, antes de que fuera la connotación sexual, homosexual, homoerótica, sí. estas fantasías en las que yo te digo, yo fantaseaba con ellos jugando fútbol, haciendo todas esas cosas viriles que yo no podía hacer. Yo, ¿sabes? Yo ya tenía problemas con la masturbación. Es decir, yo ya me producía placer para no experimentar el dolor que me hacían sentir esas fantasías en que yo mascaba, que yo pensaba, rondaba en mi mente como una obsesión. Sí.
este placer sexual a mí me hacía sentir un poquito menos miserable que poder reconocer este dolor. Pues son mecanismos psicológicos, ¿no? Que están descritos científicamente. Ahorita pues los estamos viendo de una manera más quizá explícita para que todos podamos entenderlo. Sí. Después, cuando te digo este chico, es un ejemplo, este chavito que me muestra sus órganos sexuales y que después yo actualizo las fantasías o evolucionan, no sé cómo quieras llamarlo, estas fantasías, y ahora tenían una connotación homoerótica. Es decir, ahora la fantasía era pensar en ese momento en el que me presentó sus órganos sexuales. Por supuesto que a mí me significó mucha virilidad, y por supuesto que esa virilidad, al yo no poder asumirla o vivirla en mí, pues la idealizo y de alguna manera resuelvo el dolor de no poder asumirla pues con la masturbación y con el placer sexual. De esa manera empieza a fijarse en mí estas fantasías homosexuales. Sí. Entonces, claro, y está muy interesante porque esto que estás describiendo, pues es, digo, quinto de primaria todo estaba así, chico. Es decir, no sé, se puede decir preadolescencia, empezando a entrar. Digo, ya al final de la infancia, pero tampoco adolescencia entrada. Exacto. Ese momento en el que comienza a ser punto el erotismo y el placer sexual temprano o precoz. Y lo que pasa es que, Roberto, ahí es ese momento donde pues es genuina la pregunta. No, es que ¿es o se hizo? Ninguna de las dos cosas, porque sí hay algunas acciones personales ahí, pero son acciones personales en un contexto en el que tú no te colocaste solo. Exacto. Y tiene que haber una coincidencia de factores, por ejemplo, que no hubiera nadie ni que te tendiera una mano, que por lo menos el bloque de 2, 3 niños que no les gusta el fútbol, por lo menos, pero que fueran varios. Exacto. Sabes, esa parte que comentas, Marcial, fue muy importante ya en mi proceso de desarrollo heterosexual. El hecho de descubrir que hubo circunstancias específicas, sí, muy específicas, que provocaron que apareciera la atracción homosexual en mí. Que si no hubieran sido esas circunstancias específicas, no hubiera presentado atracción homosexual. ¿Y eso? ¿Sí, Marcial? Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, no hubo un profesor que fuera tu amigo. Exacto. Bastaba alguien que te diera como un vínculo de virilidad, digo, de lo que estás escribiendo. O sea, no sería alguien inalcanzable, sería tu amigo. Exacto. Ese chavo, ese niño que te mostró sus partes, no era tu amigo. Y no lo hizo para ser tu amigo, fue una forma de dominación. Exacto. Mira, es muy sencillo. Solo bastaba alguien. Un hombre. Quizá uno, Marcial, que notara esta carencia en mí y este sufrimiento en mí de no poder hacer todas esas actividades y acciones que yo anhelaba en mi corazón profundamente hacer, y que quizá hubiera ciertos amaneramientos de mi parte femeninos por mi próxima relación con las mujeres, con mi mamá, y pocos hábitos masculinos, y que alguien, Marcial, no se engañara a sí mismo y que no hubiera optado por el camino fácil de decir, bueno, no pasa nada, quizá el niño así es, ¿verdad? Quizá el niño, pues así es, ¿no? Sí. O simplemente a lo mejor, también esto pasa, Marcial, y es doloroso, pero hay que decirlo, papá y mamá, por supuesto que se dan cuenta de esta situación que está pasando el niño. Es decir, ellos se dan cuenta y pueden ver y pueden percibir y pensar, quizá mi niño tiene este problema y les pasa por la cabeza.
Pero es tan doloroso asumir esa realidad, esa posible o potencial realidad, que prefieren sumirse en su misma dinámica familiar y abrazar sus problemas y no enfrentar esto, que se puede enfrentar a tiempo, Marcial. Se puede enfrentar a tiempo, se puede ayudar al niño a tiempo para que no llegue el daño a un grado en el que haga más difícil, en dado caso, que se pueda y que se le dé la oportunidad al chico de regresar a su heterosexualidad y de desarrollarla. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces que platico así con papás y me dicen es que sí me di cuenta, que yo me di cuenta que mi hijo comenzó con actitudes femeninas, con hábitos femeninos, me di cuenta que mi hijo no podía relacionarse con los otros niños, que le daba miedo acercarse a ellos. O sea, pero ¿por qué no hice nada? Me dicen, ¿por qué? Me lo han dicho con un llanto, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué? ¿Por qué no fui valiente y me acerqué a él? ¿Y por qué no platiqué con él? ¿Por qué no intenté descubrir qué es lo que le pasaba? Entonces, sí, esta parte que comentas es muy, muy importante para la cuestión de la prevención, Marcial. Sí, sí, pues, el momento, o sea, esto que estás describiendo, Roberto, y por eso le estoy preguntando más, es escuchar un testimonio ante la pregunta de si nacen o se hacen. Ninguna de las dos cosas, o sea, no se hacen como de que hoy escogí sentir esto o ser así, tampoco nacen, es una coincidencia de algunas circunstancias familiares, digo, de algunas otras circunstancias emocionales, personales, y sí, algunas decisiones, pero no es una decisión de hacer eso, sino son cosas que pues, podrías haber hecho otra cosa, podrías haberle dicho, no, no tengo ganas de verte, y ya, o sea, pero no pasó, el punto es que no pasó, y quedaste ahí. Y, Sí, lo que pasa es que son una serie de factores, de sí, los cuales, por ejemplo, podrá decir alguien, ¿sabes qué? Es que no, es que mi papá también fue ausente emocionalmente y yo no tengo homosexualidad. Bueno, sí, hay que sí. recordar que son factores. Los Ujú. factores intervienen uno, dos, tres, se da la situación y las situaciones específicas que nos estamos platicando y ocurre. Sin Sí, embargo, hay muchos hombres, por ejemplo, que tuvieron ausencia paterna eh, emocional y que no tienen atracción homosexual. Bueno, tal vez la madre era distinta, tal vez la dinámica familiar fue distinta, tal vez no tuvo una influencia sexual temprana y pervertida. Tal vez la personalidad de este individuo no se predispone a sufrirlo o a ser influenciada por los factores que provocan homosexualidad. Porque si algo puede influir biológicamente en la atracción homosexual, puede ser una predisposición de la personalidad, no a la homosexualidad en sí misma, sino a ser, por ejemplo, más susceptible por su mismo temperamento a la relación simbiótica con la mamá, por ejemplo, que es más sí, sensible a lo mejor y se deja más enganchar por la relación simbiótica con la mamá, o es más herible en cuanto al abandono del papá, lo sufre más, se siente más abandonado que otro, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, esas son predisposiciones de la personalidad a ser influenciado por estos factores, pero no a que hablen de un gen homosexual o de un origen de nacimiento de la homosexualidad. Y aunque así fuera, ¿por qué tendría que ser normal y estar bien? sí, sí, sí. Y, perdón, y ahora un fast forward, vamos rápido, a donde empezaste, ese momento en el que llevaste a tus papás a tu cuarto, pero no, ahí tú ya habías comenzado un proceso. Tú Ajá, experimentaste la atracción homosexual. sí. Se puede decir que hubo un momento como de quiebre, como de la experimento y a ver, hasta aquí. O sea, ¿en qué momento fue el momento? ¿Fue ese momento que hablaste con tus papás? ¿Fue algo que pasó? ¿Fue algo que pensaste? ¿En qué momento algo en tu vida cambió? Yo quiero dejar claro aquí, lo sabe todo el mundo que me conoce y lo he dicho muchas veces, lo confirmo en este video también. Yo no pienso
que una persona con atracción al mismo sexo tenga que cambiar, o sea, tenga que cambiar. Yo digo que si quiere, o sea, puede haber condiciones o circunstancias en su vida por las que emprenda un acompañamiento que puede resultar terminar en eso. Pero si no, pues no necesita, o sea, personalmente, yo no creo que sean situaciones de que alguien tenga que hacerlo. No puedes, porque no es algo externo a la gente, es algo que es algo que las personas viven. Entonces, eso. Pero tú estás contando y compartiendo aquí un testimonio donde tú sí viviste la atracción al mismo sexo y tu vida cambió. ¿En qué momento la dirección iba para allá y de pronto empezó a ir a otro lado? ¿Qué fue? Sí, mira, después de que yo comencé a sentir la atracción, ya te estoy hablando así a grandes rasgos de la secundaria, la prepa, los inicios de la universidad, era una guerra campal en mi mente. Es de levantarme todos los días y luchar contra eso que no quería sentir. Posteriormente viene un periodo en el que me canso de esa lucha mental y digo, bueno, pues ya no hay nada que hacer, tengo que ser así y empiezo a liberarme de esas ataduras, ¿no? Que no me dejaban ser libre en apariencia. Y hubo otro periodo en el que me acepto como homosexual. Comienzo a comprar ropa que yo identificaba como en un estereotipo de homosexuales. Empiezo a tener comportamientos así. Eso es un periodo. Luego viene otro periodo en el que digo, ay, canijo, no, yo no quiero vivir así. Y viene otro periodo de resistencia, de golpes y golpes, eh, emocionalmente hablando y mentalmente hablando de que no quería vivir así. Luego viene otro periodo que sí, era un vaivén. Bueno, ¿y qué me hacía a mí cambiar y cambiar de opinión? En los periodos en los que yo decidía vivir o ser homosexual, la frustración y el dolor y la insatisfacción eran mayores que en los periodos en los que yo quería luchar y no ser así. Ok. Y ya estoy hablando de los vicios sexuales que desarrollé, la masturbación, la pornografía y toda esta dinámica que se va enmarañando en la decisión de decir, sí, yo quiero ser un homosexual. Y bueno, llega el momento en este vaivén y en esta ignorancia, yo lo reconozco en mí, en esta ignorancia de no saber por qué, por qué es, por qué pasa. Y bueno, en este vaivén de ideas y de aceptaciones y de luchas y de otras veces aceptaciones, ya en la carrera profesional ya decido yo quitarme la vida porque llegó un momento en el que ya era demasiado para mí esa batalla en mi mente, ya para mí irresistible. Estaba condenado yo a vivir de una manera en que no quería vivir y no podía hacer nada para cambiarlo. Y era un dolor muy fuerte el sentir eso y yo prefería quitarme la vida porque ya no podía resistir esa lucha. Entonces yo pensé ya en el momento, el día en el cual tenía que terminar con ese dolor, esa batalla encarnizada en mi cabeza. Y pocos días antes de ese día en el que pensaba ya quitarme la vida, se me ocurre, en vez de buscar pornografía en el motor de búsqueda en Google, pongo cómo salir de la homosexualidad. ¿Sabes, Marcial? Nunca se me había ocurrido poner ese texto en el motor de búsqueda. Y bueno, lo puse y dentro de las opciones que me daba apareció la de Courage Latino. Y bueno, resulta que había un capítulo de Courage ahí en Culiacán. Inmediatamente se me abrieron los ojos porque abrí la página de Courage, hablaban de la castidad y hablaban, todavía no era yo creyente, hablaban de la castidad, hablaban de libros de Nicolás, y no los leía a profundidad, pero venía que había gente que había pasado por esa situación, la había enfrentado, había trabajado con ello y que ya tenían una vida heterosexual como ellos anhelaban para sí mismos. Se habían casado algunos, otros no, unos tenían hijos,
otros se dedicaban a predicarlo, a enseñarlo. Bueno, me pareció a mí sorprendente. Entonces me contacto con este chavo de Culiacán, lanzo para Culiacán, encuentro un sacerdote, el sacerdote me explica un poco más toda esta situación de la atracción homosexual. Y este chavo también, pues me da el libro que te comento de Nicolás, que es el que te digo que leí allá en la casa. Yo creo que el punto de quiebre fue precisamente cercano al momento en el que yo decidí terminar con mi vida, porque no había opción. Yo estaba condenado. Y la única manera de escapar de esa condena era quitándome la vida. Y no me quité la vida porque Dios me permitió encontrar una opción distinta para el que quiere opciones así, distintas. Sabes, yo, Marcial, que soy como tú en ese aspecto y creo que nadie está obligado a quitarse, o digámoslo más objetivamente, a desarrollar su heterosexualidad y dejar atrás las atracciones homosexuales. Yo creo que cada quien es libre de elegir para sí mismo el destino que quiere y la vida que quiere vivir. El problema es que a las personas que no quieren vivir como homosexuales se les retira el derecho de poder elegir una opción distinta. Eso es lo que no se vale. Es lo que está pasando ahorita en las leyes. Exacto. Exacto, Marcial. Y eso, desde mi perspectiva de vida, Marcial, son vidas perdidas físicamente, pues, porque son vidas que son personas que están en la misma situación en la que yo estaba y que quizás se suiciden, porque una sociedad que habla de apertura y de diversidad y de libertad nos quiere exigir o les quiere exigir a las personas que tienen un sentimiento que no quieren para sí. Son personas que no quieren definir su vida y su estilo de vida en base a algo que sienten, a un sentimiento, y que después encuentran que su origen tiene que ver con experiencias pasadas y que se pueden trabajar. A esas personas se les quiere quitar el derecho de desarrollar y descubrir lo que realmente son. Y eso es injusto. Y eso no se vale. Y contra eso precisamente tenemos que combatir. ¿Tú qué piensas de de lo que sucedió en el Estado de México, donde prohíben que obliguen a alguien a ir a terapia y si es menor de edad, doble de cárcel? ¿Y qué opinas de la del Senado, donde no es que lo obliguen, por el mero hecho de ofrecerlo? ¿Tú crees que está bien si se obliga? ¿Está bien si que los padres de familia de menores de edad los manden a la cárcel si obligan a su hijo, que no deberían de obligarlo? Si no es de cárcel, lo que está muy fuerte. ¿Tú crees que deberían de prohibirse de cualquier forma, cualquier apoyo? Bueno, Marcial, mira, yo definitivamente estoy preocupado por esa situación. Creo que más que nada el objetivo es ideológico. Mira, yo recibí la terapia que recibí de desarrollo heterosexual aproximadamente 3 años y medio. Y todas, yo creo que el 95% más, no sé, 98% fueron por teléfono. ¿Por qué por teléfono? Bueno, porque no hay una disposición de profesionales especialistas en desarrollo heterosexual o en sanar las heridas que provocan la homosexualidad, las heridas emocionales, psicológicas, pues no hay suficientes, ¿no? Entonces, te digo, si vas, no sé, al DIF o vas a un psicólogo común y corriente, pues por el contrario te quieren obligar a que vivas así, que te aceptes como homosexual, ¿no? Entonces, te digo, no van a poder, técnicamente no van a poder detener los procesos terapéuticos, mucho menos ahorita con todas las disponibilidades que hay en los medios de comunicación, Zoom, por Skype, por teléfono, por chat, por tantas maneras, es como he visto ahora que están haciendo las terapias. Entonces, mientras a lo mejor no dominen completamente como en otros países el Internet, no van a poder. Pero ahorita el objetivo es ideológico. Ahorita el objetivo es que la gente se convenza que todo intento por librarse de la homosexualidad y vivir como un heterosexual, que se convenzan de que es malo,
que es imposible y que cualquier persona que lo piense para alguien más, como ya sea un niño, un adolescente o incluso adultos, es una persona mala, es una persona homofóbica, es una persona que hay que practicarle justicia y hay que condenarla por el simple hecho de tener esa noción. Entonces, la idea es cambiarnos esa mentalidad. Yo creo que ahorita es el golpe maestro certero con el cual lo intentan lograr. Tal vez después, cuando avance todo este rollo socialista, comunista, a lo mejor sí, pues van a poder detener las terapias. Ahorita no van a poder todavía, pero lo que sí pueden lograr es moldear la mente de las personas, de la sociedad, de los padres de familia, y convencerlos quizá de una vez por todas de que la homosexualidad es normal, que está bien, contra todo pronóstico o estadística y razonamiento científico. Y creo que más que nada eso, y es muy triste, ¿sabes? Porque es simplemente capital político que ellos van a captar, Marcial, a costa de personas que están sufriendo profundamente esta situación, personas que quizás se quiten la vida por esta situación, personas que no te imaginas el dolor que están sintiendo en su corazón y en su mente, todo por un capital político que quiere captar, que quieren captar este tipo de personas, estos partidos o estos personajes políticos, a costa de estas vidas, de estas almas. Es sumamente trágico. Yo lo diría desde mi perspectiva espiritual, demoníaco, y tendrá un impacto muy fuerte, Marcial. Qué impactante, Roberto. Muchísimas gracias. Sí, concuerdo. Digo, desde el punto de vista sociológico y activismo, que es el que yo vivo, en efecto, lo que a mí me parece que intentan sembrar es que todos, pero sobre todo los niños, crezcan pensando que es equivalente la relación hombre-mujer que la relación erótica entre dos hombres, que es equivalente, que es una forma, que es como escoger un color de ropa o preferir un color u otro. Es decir, que no es una situación problemática, pero pues, todo lo que describes no coincide con eso. Y todo lo que las personas con atracción al mismo sexo que conozco me dicen, concuerda con eso. No es que se pongan, o sea, no es que se pongan a decir vivo una situación problemática, pero definitivamente no es una situación que escogieron, ¿no? Y que aprecian que simplemente se acepte y se acoja su vida. No hay, o sea, que sea, por supuesto, que se acaben las humillaciones, los maltratos, los insultos y pues bueno, que haya libertad para quien quiera pues, llevar su vida así, bueno, que lleve. O sea, no significa que no es que tenga que haber una policía de las alcobas, pero no tienes por qué hacer de decir, pensar o sentir a los niños que es lo mismo. Definitivamente la adopción es un tema sensible, porque en esto que mencionas, entonces la adopción, ¿qué es? Es compensar, o sea, que tiene que ver con la virilidad de eso, decir, quiero ser quiero que sí sea como es la relación hombre-mujer, es una forma de prolongar ese anhelo de ser como los varones que tienen hijos. O sea, ¿qué es lo que está ahí, ¿no? Pero puede haber un genuino, o no sé, puede ser un sentido, a lo mejor genuinamente puede ser altruismo, o si desean hacerle un bien a un niño, nada más. No lo sé, no sé. Lo que sí me queda claro es que no, desde el punto de vista del niño no es saludable porque los niños toman como referencia, o sea, tienen como referencia inmediata aquello que viven. Entonces, pues, tu referencia inmediata de conyugalidad no puede ser de dos hombres. Tu referencia inmediata de vida conyugal es hombre o mujer. No que te vas a meter a ver lo que hacen tus papás, pero es el mundo en el que vives. Qué interesante, Roberto. Qué interesante. Pues muchas gracias por esto. ¿Algún otro mensaje? ¿Qué le quisieras decir así ya en una cápsula?
¿qué le dirías tú a jóvenes que pudieran a lo mejor sentir algo que tú sentiste? ¿Qué le dirías a padres de familia de niños desde tercero de primaria que pudieran ver ciertas señales? ¿Qué le dirías a gobernantes que estén por tomar decisiones que tengan que ver sobre estos temas? Muy bien. Jóvenes. Bueno, hacia allá algún joven que me escuche y que esté sufriendo por estos sentimientos homosexuales y que no sepa ahorita realmente qué hacer, que se sienta desilusionado, sin esperanza, yo te invito a que mantengas tu lucha, a que no te rindas y a que busques a las personas adecuadas que te puedan ayudar en esta situación que experimentas. Te podemos proporcionar libros sanos, con información sana. Hay personas y profesionales de la salud que pueden ayudarte en esa situación. Y también está Dios que puede ayudarte a encontrar las herramientas adecuadas para que tú puedas ser el hombre o la mujer que tú quieres construir y que quieres ser, que estás en libertad de elegir. A los padres de familia los invito a ser muy sinceros consigo mismos. Si ustedes descubren en sus hijos, en su desarrollo, van descubriendo situaciones que no corresponden a su identidad de hombre o de mujer, que no te dejes influenciar por la ideología de género que te dice actualmente, no importa, porque él va a elegir o él va a decidir qué quiere ser, o realmente ya no importa ahorita qué seamos, si somos hombres, mujeres o cualquier otra cosa. No te dejes influenciar por esa información. Confía en ti como papá, confía en ti como mamá, en lo que tú tienes dentro, en tu corazón, más que en esa información que se te proporciona. Si tú sientes o experimentas que hay alguna situación que no corresponde en estos niños, en tu hijo, en tu hija, un sobrino, ten el valor de enfrentarlo. Ten la preparación también para enfrentarlo. Busca información y personas que te ayuden. La peor opción es hacer como que no pasa nada, porque después pasa todo. A los políticos, gobernantes, senadores, diputados que están promoviendo estas leyes, los invito a representar verdaderamente las necesidades reales de la sociedad mexicana. Si hay un problema, esto es opinión personal, si hay un problema de salud pública, ese problema de salud pública son, estoy seguro, las personas que sufren homosexualidad y que no quieren vivir así. Ellos son más. La mayoría lo vive solo, lo vive en su mente, pero son más las personas que están sufriendo y que no quieren vivir así, que quieren este tipo de opciones. Yo te invito a representarlos, a investigar, a leer lo suficiente para que puedas hacer tu trabajo de una manera correcta, de una manera que verdaderamente represente las necesidades del pueblo que te eligió. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Gracias a sus mensajes. Tienes muchos mensajes también de apoyo y los vas a poder ver en los comentarios que han surgido durante este evento. Gracias, Claudia, Reina. Gracias, Roberto. Su compartir es muy valioso. Gracias, Roberto, por tus palabras. Son nuestros hermanos, dice Raúl Arbizu, hermanos que necesitan nuestra ayuda y valor. Marta Elena Sánchez, gracias por compartir lo que en verdad sucede con las personas homosexuales. Varios aplausos y algún otro saludo también para los demás. Muchas gracias, Roberto. Ojalá que en otro momento podamos todavía profundizar más. Siempre, ya habíamos hablado y cada conversación es muy enriquecedora. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Marcial. Dios los bendiga a todos. Sí, abre tus ojos, cambia tu mundo, del 26 de octubre de 2020.